Bueno, empezamos entonces. Vamos a retomar donde habíamos quedado la clase pasada. Habíamos empezado a estudiar el comportamiento del mapa cuadrático, Q de x igual a x al cuadrado más c, discutiendo según lo que le pasa a la constante c. Habíamos visualizado bastante con ese programita, con ese applet, así que ahora yo no voy a repetir las visualizaciones porque, bueno, igual las vamos a hacer después con otra función. Analíticamente uno dice, bueno, empiezo hallando los puntos fijos de la función, que eso quiere decir que son las soluciones constantes de la ecuación x sub n más 1 igual, en este caso, q de x sub n, ¿no? Son los puntos en donde la función corta la recta y igual x. Entonces, bueno, planteamos esa ecuación. La función igualado a x. En este caso pasamos x restando y queda una ecuación de segundo grado que, bueno, vamos a discutir si tiene raíces reales o no. El discriminante de esto da b al cuadrado 1 menos 4c, 1 menos 4c. ¿Sí? Esto tiene raíz c igual a un cuarto, y cuando c es más grande que un cuarto, esto es negativo. Entonces uno dice, bueno, cuando c es más grande que un cuarto, cuando estamos en ese caso, no hay puntos fijos. No hay puntos fijos. Bueno, ya lo habíamos visualizado, como dije, no lo voy a hacer de vuelta. Lo que está pasando es que cuando c es más grande que un cuarto, esta parábola está siempre por arriba de y igual a x. Ni siquiera lo llega a cortar. Entonces, bueno, en realidad, debido a eso, que la función está siempre por encima de la recta y igual a x, todas las órbitas son monótonas crecientes y tienden a más infinito. Eso salía, por ejemplo, del método gráfico. Así que eso es lo que pasa cuando c es mayor que un cuarto. Cuando c es un cuarto, hay un único punto fijo, porque hay una raíz doble de esto, que además cuando c es un cuarto, esa raíz da un medio, ¿no? Es aplicar la fórmula, o en definitiva, un medio al cuadrado es un cuarto más un cuarto es un medio. Y ahí también hicimos un análisis gráfico, y lo que vimos es que para condiciones iniciales a la derecha del punto fijo un medio, la órbita se va para más infinito, y cuando las condiciones iniciales están a la izquierda de un medio, las órbitas... Bueno, acá me entra una duda que puse, no es atractor ni repulsor. Vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo. Vamos a la función. La función es x al cuadrado más un cuarto. (0.25). Ahí vemos que efectivamente la parábola es tangente a la recta y igual a x. El punto fijo es un medio. Entonces acá empezamos en 0,5. Vemos que estamos en el punto fijo. Ahí. Si pensamos con condiciones iniciales a la derecha, la órbita es monótona creciente, y estrictamente monótona creciente, y tiende a más infinito. La curva a la derecha del punto fijo está siempre por arriba de la recta igual a x, eso es seguro. Y si empezamos a la izquierda del punto fijo, entonces lo que termina pasando acá, si empezamos cerquita, es que
la curva está por encima de igual x y por abajo del punto fijo, ¿sí? Y bueno, es otro de los casos, uno de los casos que no hemos estudiado, ¿no? Pero el análisis gráfico muestra que la órbita es monótona creciente y efectivamente tiende al punto fijo. Un medio. Si empezamos con condiciones iniciales, a la derecha de un medio las órbitas escapan para el infinito. Si empezamos con condiciones iniciales más chicas que un medio, la órbita, y suficientemente próximas a un medio, la órbita termina tendiendo a un medio. O sea, como por la derecha repele y por la izquierda atrae. Entonces, no es atractor ni repulsor. ¿De acuerdo? Si nos vamos más lejos, hasta acá sigue pasando lo mismo, salvo que después nos vayamos a menos que menos 0,5, con lo cual en la primera iterada ya pasamos a estar para un valor más grande que 0,5 y ahí se va para más infinito. Así que efectivamente el punto fijo 0,5 no es ni atractor ni repulsor, porque en nuestra definición, para ser atractor o repulsor tenía que ser en todo un entorno, ¿no? No alcanza con que sea de un lado o del otro. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, hasta ahí está todo estudiado. Ahora cuando C pasa a ser menor que un cuarto, el discriminante es positivo y aparecen dos puntos fijos. Aparecen dos puntos fijos que, bueno, al aplicar la fórmula queda menos b, que es 1, más menos raíz cuadrada del discriminante dividido 2a, que es 2. Este punto fijo y este otro. Aparecen dos puntos fijos, lo habíamos visto en las gráficas con lo mismo que vimos recién. Ahí la parábola corta dos veces a la recta igual x, y entonces, bueno, podríamos intentar hacer un análisis gráfico, que no siempre funciona, por supuesto, porque hay veces que lo hacemos y no tenemos elementos como para poder concluir qué es lo que ocurre, o clasificar localmente estos puntos fijos, ver si son atractores o repulsores usando el teorema. Para eso tenemos que hacer la derivada de la función, que es 2x, y evaluarla en esos puntos en valor absoluto. Entonces, en el punto fijo más grande, la derivada es 2x, o sea que es 2 por esto. Se va el 2. Así que la derivada en el punto fijo P+, en el punto fijo más grande, da 1 más raíz cuadrada de 1 menos 4c. Resulta que este numerito siempre es más grande que 1. Es positivo y más grande que 1. Por lo tanto, el punto fijo más grande siempre es repulsor. Bueno, ¿qué pasa con el otro? Bueno, acá no es tan obvio. Hay que tomar el valor absoluto de esto y preguntarnos cuándo esto en valor absoluto es menor que 1. ¿Ah? Y esto es un estudio desde el punto de vista analítico, ¿verdad? Recordemos que el teorema cuando nos permite afirmar que el punto fijo es atractor o repulsor es localmente. Es que existe un entorno en el cual pasa tal cosa o tal otra. Esto es lo que decíamos recién, ¿no? El punto fijo P+ es siempre repulsor. Eso lo vimos por el otro día en varias gráficas, pero por ejemplo habíamos tomado x al cuadrado simplemente. X al cuadrado tiene punto fijo 0 y 1. El 1 es repulsor. Acá el punto fijo mayor siempre es repulsor. Cuando tomamos x al cuadrado, el otro punto fijo, el 0, era atractor. Pero entonces tendríamos que estudiar cuando la derivada en el otro punto fijo da menor que 1. ¿Te O puedo sea, hacer una pregunta de eso? sí, claro. Sí, sí. Si vos graficás x cuadrado, vos ves que los puntos fijos son 0 y 1, ¿no? Bien. Y entiendo que en un entorno cercano a 0, las órbitas tienden al mismo 0. Pero en un Sí, entorno cercano a 1, o sea, por un lado se va a infinito y por otro lado va para el 0. Entonces, ¿por qué sí. decimos que es repulsor Porque se igual? alejan del 1. Ah, repulsor del 1. Está, Repulsor del 1. El punto fijo está, 1 está. es repulsor. Existe un entorno de él, tal que para toda condición inicial hay alguna iterada que se va del entorno. Claro, estabas asociando repulsor a infinito en realidad y está mal. Claro, Es claro. repulsor del punto.
se escapa, existe un entorno del punto tal que en alguna iterada para toda condición inicial de ese entorno, alguna iterada se escapa del entorno. Claro, Eva, gracias. En realidad acá podíamos decir mucho más, podíamos decir que para toda condición inicial a la derecha de 1, la órbita tiende a más infinito. Y para toda condición inicial a la izquierda de 1, entre 1 y menos 1 tienden a 0. Sí, Entonces, Eva. el 1 es repulsor. Entonces acá, para estudiar esto, valor absoluto de esto menor que 1, bueno, no lo voy a hacer ahora, queda como ejercicio, queda una inecuación con valor absoluto y con una raíz cuadrada, que no es nada divertido ni lindo, así que no la voy a hacer. Se termina cumpliendo, digo, hay que elevar al cuadrado y trabajar con eso. Se termina cumpliendo, créanme por ahora, que resulta que la derivada en el otro punto fijo en valor absoluto es menor que 1, sí, solo si el c está entre menos 3/4 y 1/4. Por ejemplo, c igual 0, que nos daba. Entonces, para c entre menos 3/4 y 1/4, el punto fijo más chico es atractor. Podemos dar los valores a c y probar con la applet esa y visualizarlo, ¿no? ¿Ah? Entonces, acá va viendo como una serie de bifurcaciones, se llaman, ¿no? En un cuarto ocurre la primera. Cuando c era más grande que un cuarto no había puntos fijos. Cuando c pasa a ser mayor que un cuarto, hay 2 puntos fijos. ¿No? No había puntos fijos, hay un solo punto fijo, que hay 2 puntos fijos. Y cuando c es menor que un cuarto y no demasiado pequeño, o sea acá, uno de los 2 puntos fijos es atractor. Bueno, uno se pregunta qué pasará cuando c pasa a ser menor que menos 3/4, ¿no? Ahí los 2 puntos fijos son repulsores. Por tanto, por lo tanto, no hay órbitas convergentes. Porque se acuerdan que estas órbitas, la única manera de que tengan límite finito es que converjan a un punto fijo. Donde todos los puntos fijos que tengamos son repulsores, no hay ninguna órbita que converja a un número. Podrán tender a más infinito, a menos infinito, o oscilar entre 2 números o entre lo que sea. Así que lo que decía, cuando se pasa a tomar valores que de menos 3/4, el punto fijo P- se transforma en repulsor. Por ejemplo, lo habíamos mirado para C igual menos 1, habíamos hecho x2 menos 1, que ahí veíamos que los 2 puntos fijos eran repulsores. Bueno, eso está terminado la discusión de los puntos fijos. Entonces ahora uno puede decir, bueno, ahora voy a buscar lo siguiente, que es buscar órbitas periódicas de periodo 2. Puntos periódicos de periodo 2. Particularmente nos van a interesar, bueno, muy particularmente cuando C es menor que menos 3/4, porque ahí ninguna órbita converge, y tal vez podría pasar que las órbitas se acercaran a una órbita periódica de periodo 2, que las órbitas oscilaran entre 2 valores. Bueno, acá hay una observación, antes de ir a eso, que acá esta familia de parábolas, x² más c, todas tienen eje o y, ¿verdad? Tienen eje o y. O sea, son simétricas respecto del eje o y. Entonces, lo que valen, qué sé yo, en 1 y en menos 1 es lo mismo, lo que valen en 3 y en menos 3 es lo mismo. Entonces, lo que valen en P más y en el opuesto de P más es lo mismo. Vamos a hacer el dibujito que creo que se entiende. Ahí agarré una parábola de estas cualquiera, x² más c. Bueno, acá c es negativo, obviamente, ¿no? Lo cortamos con y igual x. Siempre hay punto fijo para c negativo. Para c menor que un cuarto, siempre hay puntos fijos. Entonces, este es el que llamamos P+, el punto fijo más grande, y este es el punto fijo más chico. Pero la parábola es simétrica respecto del eje y. Si tomamos el opuesto de P+, tenemos esa situación, ¿no? Entonces, lo que pasa acá siempre, 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 es que si empezamos con condiciones iniciales a la derecha de P+, ahí la órbita, por el análisis gráfico, es estrictamente monótona creciente y tiende a más infinito. Caso 1 del análisis gráfico, la curva
está siempre por arriba de igual x. Así que para condiciones iniciales a la derecha de P+, no hay ninguna gracia. Pero si tomamos una condición inicial a la izquierda de P-, pasa casi lo mismo. La primera iterada da por acá arriba. Cuando vamos a igual x, ya venimos a un valor más grande que P+. Y bueno. Entonces, para condiciones iniciales, a la derecha de P+, o a la izquierda de menos P+, las órbitas tienden a más infinito. Y la dinámica está entonces interesante, concentrada acá, cuando tenemos condiciones iniciales entre menos P+, y P+. O sea, cuando tenemos condiciones iniciales entre el punto fijo más grande y el opuesto del punto fijo más grande. Eso para todo C. ¿No? Bueno, esto que está escrito acá es lo que decía recién. Si tomamos una condición inicial más grande que P+, o más chica que menos P+, la órbita correspondiente a esa condición inicial tiende a más infinito. O sea que la dinámica interesante se da para condiciones iniciales entre menos P+, y P+. Es esto. Vamos a ver qué va a pasar acá. Bueno, entonces vamos a los puntos periódicos de periodo 2. Un punto periódico de periodo 2 es un punto fijo de f cuadrado, que no sea punto fijo de f. Entonces, ¿cómo hallamos los puntos periódicos de periodo 2 en caso que existan? ¿Qué tenemos que hacer? A ver si nos recuerdan eso. Tenemos que empezar. F de x igual a x. Perfecto. Tenemos que empezar hallando f de x. Y si quieren, uno la anota por ahí cómo queda f de x. ¿No? F compuesta con f. Después que hallamos f de x, lo igualamos a x. Y eso es... El miembro de la izquierda es f cuadrado de x. Al igualarlo a x, vamos a obtener acá los puntos periódicos de periodo 2. Ojo, acá se cuelan los puntos fijos en esta ecuación. Porque si x es punto fijo de f, obviamente va a cumplir esto. Porque f de x es igual a x, esta f de x es igual a x y f de x es igual a x. Entonces, los verdaderos puntos periódicos de periodo 2 son las raíces de esta ecuación que no sean puntos fijos de f. Bueno, si hacen esta cuenta, fundamental, traten de hacerla. Está hecha en las notas, pero traten de hacerla ustedes. Y pasan el x restando, les termina quedando esto. Una ecuación polinómica de cuarto grado. Porque claro, f de x era un polinomio de segundo grado. Cuando haces f de x te queda un polinomio de cuarto grado. ¿Bien? Entonces uno dice, ¿cómo corno hago para hallar las raíces de esta ecuación? Bueno, y en realidad hay una observación muy interesante, que es que hay dos raíces que ya conocemos. ¿Que quiénes son? Los puntos fijos de f. Fijos. Perfecto. Los puntos fijos de f. Los puntos fijos de f que están acá. ¿Ah? Entonces, bueno, ya conocemos dos raíces. Entonces, bueno, podríamos bajar por Ruffini. Acá quedaron bastante horribles para bajar por Ruffini, porque son 1 más menos raíz cuadrada de 1 menos 4c sobre 2. Entonces lo otro más útil, es decir, como ya sabemos que este polinomio tiene como raíces p más y p menos, va a ser divisible entre x menos p más por x menos p menos, que era este polinomio que ya teníamos de antes, que era el polinomio de donde habíamos sacado los puntos fijos, cuyas raíces eran los puntos fijos. O sea, este polinomio es divisible entre el polinomio de segundo grado cuyas raíces son los puntos fijos. Entonces, en vez de bajar por Ruffini, lo que hacemos es la división entera de este polinomio entre este otro. Nos va a tener que dar resto cero, si no hay algo mal, hicimos alguna cuenta mal.
Y el cociente, el polinomio cociente, es el que va, las raíces del polinomio cociente son los que van a ser los puntos de periodo 2. Entonces, bueno, cuando uno hace la división entera de este polinomio dividido termina quedando este cociente y da resto 0. También, digo, verifíquenlo, todo eso. No nos queremos detener acá en las cuentas, sino mostrar qué es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Entonces, las raíces del primer factor eran los puntos fijos de f, los puntos de periodo 2 serán las raíces de este otro factor. De vuelta queda las raíces de un polinomio de segundo grado, habrá que discutir, podrán tener raíces reales o no. Así que los puntos periódicos de periodo 2, en caso de existir, son las raíces de este polinomio de segundo grado. Que como siempre pasa, aparecen de a pares, los puntos periódicos de periodo 2. Así que es razonable que si hay, hayan 2, ¿no? Bueno, la discusión viene con el discriminante. El discriminante vale b cuadrado, que es 1, menos 4 por a por el c, por el término independiente, menos 4 por c más 1, ¿no? B cuadrado, que es 1, menos 4 por c más 1. Acá queda 1, menos 4c menos 4. El discriminante da menos 4c menos 3. Justamente la raíz de esto es menos 3 cuartos. Cuando c es más grande que menos 3 cuartos, no hay puntos periódicos de periodo 2. Cuando c es menos 3 cuartos, hay una única raíz. Y entonces cuando c sea menor que menos 3 cuartos, hay 2 puntos periódicos distintos de periodo 2. Justo cuando c es menor que menos 3 cuartos, era cuando los 2 puntos fijos pasaban a ser los 2 repulsores. Era justo ese valor de c, ¿no? Bueno, entonces de vuelta, si nosotros quisiéramos clasificar, ver si esta órbita periódica de periodo 2 es atractora o repulsora, tenemos que ir al teorema que dice que hay que evaluar, había un teorema más cómodo, digo, no tenemos por qué ir a la función f cuadrado, sino que lo podemos hacer con la propia f. ¿Me vas a repetir qué fue lo que hiciste en el punto 3? Ahí. ¿Acá? ¿Ahí? Sí, sí. Hice la división entera, no la hice la división entera, le puse el resultado. Si vos hacés la división entera de este polinomio, dividido este polinomio, haces toda la división, te termina dando este cociente y resto 0. Digo que eso lo dejen para verificar. Haciendo ese polinomio dividido por sí mismo. No, este polinomio Sí. dividido este. Como Ah, división ok. de polinomios. Te va a dar resto y te termina dando este cociente. Eso hay que hacer la cuenta. Está. ¿Por qué? Porque las dos raíces de este polinomio también son raíces de este. Claro, Entonces, sí, sí, eso sí. va a ser divisible entre este. Esa es la manera más cómoda, porque si no tenés que bajar por Ruffini entre 1 más raíz de 1 menos 4c sobre 2, digo, es horrible. También te da, pero... ¿ah? Está, gracias. Entonces ahora, si quisiéramos clasificar estos puntos periódicos, vamos al teorema que para clasificar un punto periódico o su hermano, lo que hay que hacer es la derivada primera de la función, evaluada en un punto por la derivada primera, evaluada en el otro punto periódico, y tomar el valor absoluto de eso. ¿Puedo hacer una pregunta antes? Sí, sí, claro. En la diapositiva anterior, ¿cómo haces eso lo de hallar los puntos de periodo? O sea, cuando es menor, igual o mayor. Claro. Los puntos periódicos de periodo 2 son las raíces de este polinomio, pero que no sean raíces de este polinomio. Porque las raíces de este polinomio eran los puntos fijos. ¿Está bien eso? Sí. Entonces los puntos periódicos de periodo 2 son las raíces de este polinomio.
Bueno, este polinomio puede tener raíces reales o no. Entonces lo que hay que hallar es el discriminante de este polinomio de segundo grado y discutir según el discriminante. Si el discriminante es negativo, esto no tiene raíces reales. Si el discriminante es 0, tiene una sola. Cuando el discriminante sea positivo, van a haber dos raíces diferentes, y entonces recién ahí van a haber dos puntos periódicos de periodo 2. Entonces La derecha. el signo de este discriminante. La raíz es menos 3/4, y bueno, yo ya hice el signo mentalmente acá, ¿no? Cuando estás a la derecha de la raíz, esto es negativo, ¿no? Porque la pendiente es menos 4. Ahí no hay puntos de periodo 2. Pero cuando C sea menor que menos 3/4, esto es positivo, y ahí hay dos raíces diferentes que las hallás con la fórmula. Es menos 1 más menos raíz cuadrada del discriminante sobre 2 sobre 2. ¿Era esa tu pregunta? Sí, era esa, ¿Está bien ahora? Sí. Está bárbaro. Ahí va, hoy me gustó porque hoy están preguntando pila. Entonces tenemos que la derivada, evaluarla en cada uno de estos, multiplicar la derivada primera de la función y tomar el valor absoluto. Bueno, la derivada era 2x, o sea que la derivada evaluada acá se va al 2, y la derivada evaluada acá se va al 2. Bueno, y esto queda como un producto notable, ¿no? Digo, como está el valor absoluto acá, en realidad este menos menos se puede poner más. Queda el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. O sea, quedaría esta raíz al cuadrado, queda menos 4c menos 3, menos el cuadrado del segundo, que es 1, menos 1. O sea, esto termina dando menos 4c menos 4. Todo esto. Menos 4c menos 4. Haga distributiva o haga producto notable, o como sea, termina dando menos 4c menos 4. En valor absoluto es lo mismo que poner 4c más 4. Así que en realidad queda bastante sencillo. Cuando ahora nos preguntemos cómo hacemos para ver cuándo esto es menor que 1. Cuando esto entonces sea menor que 1, el ciclo de este periódico de periodo 2 va a ser atractor. Bueno, y cuando resolvemos esta inecuación, nos queda que esto es menor que 1 acá. Esto es más fácil de verlo en realidad, porque si sacamos 4 de factor común y lo pasamos dividiendo, queda que el valor absoluto de c más 1 sea menor que 1/4. O sea que la distancia de c al menos 1 tiene que ser menor que 1/4. Si la distancia de c al menos 1 tiene que ser menor que 1/4, el c tiene que estar entre menos 5/4 y menos 3/4. O sea, en realidad quedó mucho más fácil de resolver que la de hoy. Pero repito, la idea es que ahora no se tranquen en las cuentas, queremos ver la idea, y después cuando las hagan, si se trancan en alguna, lo vemos después, ¿no? Entonces, cuando C pasa a estar por abajo de menos 3/4, aparecen dos puntos periódicos de periodo 2, pero son atractores solamente cuando C está acá. ¿Qué es lo que nos pasaba cuando habíamos hecho la función x al cuadrado menos 1? Ven que el menos 1 que hay acá. Ahí veíamos con el programita S, por lo menos lo visualizábamos, de que en todo un intervalo, para condiciones iniciales en todo un intervalo, las órbitas terminaban tendiendo a una órbita periódica de periodo 2. O sea, todas las órbitas terminaban oscilando entre dos valores. Bueno, y así se sigue. Ahora, ¿qué pasa cuando C pasa a ser menor que menos 5/4? Hay dos puntos fijos, pero los dos son repulsores. Hay dos puntos periódicos de periodo 2, pero los dos son repulsores. Entonces, ninguna órbita va a converger y ninguna órbita va a oscilar entre dos valores.
¿tá? Y entonces ahí empieza a aparecer un fenómeno de que esto se va duplicando. Esto se los cuento nomás, ¿no? Ahora lo vamos a ver con el otro mapa más fácil. Para valores de C menores que menos 5 cuartos, y cerquita de menos 5 cuartos, lo que va a aparecer es una órbita atractora de periodo 4. Duplicación del periodo. Y así, para valores de C que pasan cierto límite, esa órbita atractora de periodo 4 deja de ser atractora, pasa a ser repulsora y aparece una órbita de periodo 8 atractora. Y bueno, veámoslo. Así que tenemos acá menos 5 cuartos. A ver si se ve. Menos 5 cuartos, ¿no? A ver, pongamos menos 1 con 5 cuartos, 1 con 25, ¿no? C menor que menos 5 cuartos, 1,28. Ven que acá ya les estoy contando nomás, ¿no? Que acá aparece una órbita atractora, pero de periodo 4. A ver si podemos ver algo. Ahí se ve, ¿ven? ¿Ven? Ahí se ve. Como que todo va tendiendo una órbita de periodo 4. ¿Ven? Aparecen esos dos cuadrados rojos gordos. Es que las órbitas se van acercando a una órbita periódica de periodo 4. Dale, Santina. Habilita el micrófono nomás. No me había quedado claro cómo te das cuenta que es a partir de menos 5 cuartos que comienza a ser repulsor. Porque despejando de C me doy cuenta que es menor a 3 cuartos, pero no lo de menor a 5 cuartos. Porque había quedado una inecuación con valor absoluto. Entonces, si la resolvés, te va a quedar C entre tanto y tanto. O sea, tenés que resolver esa ecuación con valor absoluto. ¿Entendés? Yo la hice, lo mencioné rápido. No, ya me di cuenta. Gracias. Ahora cuando pasemos a la otra pantalla te muestro. ¿Ven? Aparece una órbita atractora de periodo 4. Los puntos fijos, los dos puntos fijos pasaron a ser repulsores. ¿No? Mirá acá. Arrancamos cerca de este punto fijo, cerquita de este punto fijo, a la izquierda. Se va y terminan, o sea, las órbitas terminan oscilando entre 4 puntos. Terminan acercando a una órbita periódica de periodo 4. Es una cosa media mágica que pasa. En realidad es mucho más mágico que no solo pasa para esta función. Pasa para muchísimas funciones que tengan de alguna manera un comportamiento parecido a esto, pasa lo mismo. Si seguimos bajando el C, esta órbita periódica de periodo 4, que los valores van cambiando con C, ¿no? Deja de ser repulsora y aparece una órbita periódica de periodo 8 atractora. No sé los valores, no me puedo ir mucho tampoco porque después aparece una órbita periódica de periodo 16 atractora. Ahí capaz que ya empieza a aparecer una de periodo 8. No tengo los valores anotados de para cuáles pasa una cosa o la otra. ¿Ven? Ahí ya hay una cosa más. Parecen que las órbitas tienden a una cosa, a oscilar entre más puntos. Pero lo notable es que va habiendo una duplicación de periodo. Aparece una órbita de periodo 4 atractora, después deja de ser atractora y aparece una órbita de periodo 8 atractora, etc. Eso por ahora se los cuento, ahora después lo vamos a ver cuando veamos no lo podemos demostrar ahora, ¿no? ¿Y por qué pasa eso? No sé si se sabe o... Bueno, todo eso, estas son cosas que los matemáticos han demostrado en los últimos 30 años. A pesar de ser una cuestión
aparentemente tan sencilla, porque estamos trabajando en una parábola, son teoremas relevantes del área de la matemática denominada sistemas dinámicos, donde se han demostrado, y todavía quedan problemas abiertos, vinculados con más complejos mucho más complejos de describir, ¿no? Y bueno, hay que ver las demostraciones de por qué pasa, ¿no? Y ya te digo, no solo pasa para este mapa, sino para muchísimos mapas que sean parecidos a este. Incluso aparecen constantes universales, es algo muy llamativo.